En lo que es vasculitis, podemos encontrar que el daño que se produce a nivel renal es de orden multifactorial. Mediante mecanismos inflamatorios y bajo dos elementos importantes que son los mecanismos específicos de la enfermedad, así como la activación del endotelio, se producen inflamación vascular con necrosis y oclusión de los vasos. Estos fenómenos interrelacionados van a determinar finalmente fenómenos de proliferación celular con isquemia, que da como resultado final el deterioro crónico, en el caso de las vasculitis asociadas a riñón, de la función renal, y finalmente asistimos a los estadios finales de dicha enfermedad. La clasificación de las vasculitis en función del vaso que se afecta puede ir desde las grandes arterias, medianas, pequeñas, hasta los vasos de pequeño calibre, que son los que nos interesan a nosotros los nefrólogos, ya que el daño renal se produce en asociación con aquellas vasculitis que comprometen las arteriolas y las vénulas, básicamente las arteriolas. Estamos hablando del grupo de las vasculitis ANCA, estamos hablando de la vasculitis asociada a púrpura de Henoch-Schönlein y básicamente la granulomatosis de Wegener, la poliangielitis microscópica y el síndrome de Chugh-Strauss. Raramente y en forma anecdótica, no de forma directa, tal vez indirecta, la arteritis de Takayasu, el compromiso de células gigantes de la arteria temporal o la nodosa puede indirectamente, no directamente, originar deterioro de la función del riñón. Sí lo hacen este último grupo, que son las que comprometen a los vasos de pequeño calibre. Si nosotros quisiéramos estudiar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos mediante los cuales se produce la afectación renal por esta patología, tenemos básicamente que comprender que es una enfermedad mediada por inmunocomplejos. Inmunocomplejos circulantes que logran depositarse sobre la membrana basal glomerular y por ende originar una glomerulopatía. Esta glomerulopatía, si ustedes recuerdan la clase anterior, estaríamos hablando de inmunocomplejos. Es por lo general agresiva y tiende a representar una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es decir, cuando la vasculitis hace o se compromete al riñón como órgano blanco, inicialmente en los estadios de la enfermedad, generalmente hace vasculitis con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Los mecanismos de los inmunocomplejos están en relación con las que nos interesan, miren ustedes. Púrpura de Henoch-Schönlein, crioglobulinemia y enfermedades autoinmunes reumatológicas. Entran ahí, ¿quién? Lupus eritematoso sistémico. Otro mecanismo fisiopatológico lo constituye la presencia de anticuerpos contra las células endoteliales. En este grupo intervienen la poliarteritis nodosa, la poliangiitis microscópica, Kawasaki, y la tromboangeitis obliterante. Es decir, que para el grupo de enfermedades vasculíticas que comprometen al riñón, están involucrados mecanismos de inmunocomplejos y mecanismos de agresión celular endotelial directa. El otro grupo importante que corresponde a la clasificación que nos va a interesar en este momento revisar es las llamadas participación de los anticuerpos contra el citoplasma de células de los neutrófilos. ¿De acuerdo? Las famosas vasculitis ANCA. En este grupo entrarían la poliangiitis microscópica, Chugh-Strauss y Wegener, dentro del llamado grupo de las vasculitis que son pausinmunes. Se les denomina pausinmunes por la capacidad que tiene o la incapacidad que tiene de generar dentro del perfil reumatológico alguna respuesta positiva, a excepción de la presencia de los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Otro grupo actúa lesionando el riñón mediante intervención de los linfocitos T y aquí impresiona la formación de los granulomas. Importante destacar aquí, obviamente, la granulomatosis de Wegener. Comprenderán que la clasificación involucra en los diferentes estadios o en los diferentes grupos a cada una de las patologías que les he mencionado como responsables de la afectación del riñón. Por lo tanto, no es un mecanismo único, sino complejo y muchas veces difícil de determinar. Solamente para que repasen o en todo caso lo tomen en cuenta la clasificación de Chapel-Hill, que ya es bastante antigua y que todavía tiene vigencia, para resaltar este hecho,
que las vasculitis de pequeños vasos, Chug-Strauss, Wegener, polangiitis microscópica, no la nodosa, sino la microscópica, son las responsables de la afectación renal. Las demás, per se, no producen daño renal directo. Por mecanismos indirectos, tal vez podemos pensar que podría comprometerse el riñón. Un poco más de lo mismo para que ustedes repasen, porque siempre causa confusión. Nuevamente, arteriolas de pequeño calibre, capilares y vénulas comprometidas dentro de las tres clasificaciones, dentro de los tres tipos de la clasificación de las pausimunes como probable etiología de afectación renal. Características generales. Vamos a revisar las tres patologías responsables del daño renal en el tema de vasculitis, que son la granulomatosis de Wegener. Como su nombre lo indica, lo esencial de esto es la producción de granulomas. Es una vasculitis granulomatosa básicamente en la que se produce afectación compartida tanto del tracto respiratorio y de forma inusual el riñón, a pesar de que es una vasculitis de pequeños vasos. En el caso de Chug-Strauss, lo que nos interesa son los antecedentes de asma repetidos, los cuadros respiratorios superiores y bajos asociados a broncoespasmo y eosinofilia, que generalmente pueden ir asociados en algunos casos al desarrollo de granulomas y que van de la mano con el compromiso de la función renal, mientras que la polangiitis microscópica carece de cualquiera de las dos características anteriores. Es decir, no vamos a encontrar jamás eosinofilia, jamás historia de asma y nunca la presencia de granulomatosis. Por lo tanto, Wegener y Chug-Strauss pueden tener cierta superposición en cuanto a la probabilidad del desarrollo del granuloma. ¿Cuál es la diferencia entonces si las dos pueden desarrollar granuloma? Es que una afecta tracto respiratorio superior y la otra no, mayormente. Una se asocia, en el caso de Wegener, ¿de qué? De cavidades, ¿no es cierto? Vamos a ver más fotos. Si nosotros queremos ver en cuanto a porcentajes, puede ser compromiso o tema de revisión o de interrogatorio en el examen, diríamos que de todas las descritas, la que tiene mayor capacidad de originar compromiso renal es la polangiitis microscópica. De todas, seguida de Wegener y del Chug-Strauss casi en el 50% de los pacientes. Si nosotros quisiéramos hacer una revisión, un algoritmo en el pensamiento diagnóstico, podríamos apelar a esta lámina. Por lo tanto, podríamos identificar que las vasculitis pueden cruzar con compromiso cutáneo y compromiso renal o compromiso renopulmonar asociado a la presencia de ANCA. Son dos situaciones diferentes. Si tenemos compromiso cutáneo asociado al deterioro de la función del riñón en el seno de la sospecha de una posible vasculitis, podríamos plantear o una polangiitis nodosa o una polangiitis microscópica. Si estamos pensando que hay asociación renal, la probabilidad de que haya una polangiitis nodosa es bastante raro y extremo, pero sí deberíamos pensar en una polangiitis microscópica. Otra posible etiología de compromiso renal asociado a compromiso cutáneo sería púrpura de Heno-Schörle. Otra posibilidad diagnóstica asociada a crioglobulinemias, sea de carácter esencial hematológico o secundario a infecciones virales, básicamente hepatitis C o hepatitis B, en mayor relación con hepatitis C. Sin embargo, el llamado síndrome pulmón-riñón, que ustedes en algún momento pueden haber manejado o pueden haber encontrado, asociado a la presencia de vasculitis, a anticuerpos ANCA positivos, nos abre estas tres posibilidades diagnósticas que nosotros debemos considerar. Si tenemos, bajo este contexto, la presencia o historia de asma con eosinofilia, la primera probabilidad en el seno de un síndrome pulmón-riñón es Chug-Strauss. Si tenemos, por el contrario, la presencia de alveolitis necrotizante, es decir, un paciente que te hace hemoptisis, compromiso severo, síndrome de distrés respiratorio, entra ventilador mecánico, la placa de inicio está casi velada, a las 12 horas es un vidrio esmerilado, ustedes lo único que tienen que plantear es simplemente hacer el diagnóstico de polangiitis microscópica, no queda de otra. Pero la presencia de nódulos asociados a cavitación o no, les abre únicamente la probabilidad de hacer el diagnóstico de granulomatosis de Wegener. En cualquiera de los tres puntos de sus posibilidades diagnósticas, para el caso de la presencia de nodulación-cavitación, la biopsia pulmonar
es definitiva y diagnóstica, mientras que para el caso de la alveolitis necrotizante no lo es, sino la biopsia renal la que les va a ayudar a determinar el diagnóstico final. Algunas claves, algunas ayudas de memoria para que ustedes puedan identificar el tipo de vaso que está comprometido para cada uno de los vasos. Primero que nada, que quede claro lo siguiente. Los famosos ANCA, ANCA-P, ANCA-C o ANCA-PR3 o MPO, cualquiera de los dos son equivalentes el uno con el otro, ninguno de ellos es patrimonio de algún tipo específico de vasculitis. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el 90% de los pacientes con granulomatosis de Wegener tienen positividad para el PR3, es decir, son ANCA-C positivos, eso no los exime que o no cuenten con ANCA o en su defecto pueden cursar con la presencia de ANCA-C. ¿De acuerdo? ANCA-P, perdón. No es lo correcto, no es lo usual, pero es factible. Igual para el caso de la polangiitis microscópica. En el 70% de los casos, la positividad para el ANCA es MPO, ANCA-P. Para el Chugg-Strauss, en su defecto es MPO también, en el 40% de los casos. Si nosotros tuviéramos que fiarnos de los anticuerpos ANCA, podríamos decir que son diagnósticos para la vasculitis de Wegener. ¿Cuál es la frecuencia de la vasculitis de Wegener? De la granulomatosis de Wegener, casi el 80%, siendo más frecuentes por la angiitis microscópica. Por lo tanto, la categoría de ANCA negativo también entra en este triángulo de acá, en donde cualquiera de las tres posibilidades diagnósticas en el seno de un síndrome pulmón-riñón se superpone. ¿De acuerdo? Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces cuál es la diferencia entre decir MPO y PR3? ¿Qué debo pedir? ¿MPO o PR3? ¿Cuál de las dos? En realidad los dos son equivalentes. La diferencia está en la técnica bajo la cual han sido estudiados. Cuando usted habla de ANCA-C o ANCA-P, está hablando de inmunofluorescencia indirecta, es decir, de una prueba de tamizaje rápida, con una especificidad menor que la correspondiente al patrón de ELISA, en donde hace un estudio mucho más exhaustivo de la presencia de estos anticuerpos y la probabilidad de que se llegue a un diagnóstico es mucho más alta, la especificidad es mucho más alta. Cualquiera de las dos técnicas son equivalentes para lo mismo, para la evaluación del mismo tipo de anticuerpo. Lo que cambia es la especificidad. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Muy bien. Polangiitis microscópica. Vamos a disgregar cada una de las posibilidades diagnósticas. Cuando uno habla de una PAM, una polangiitis microscópica, lo que está hablando es está entendiendo que está enfrentándose a un cuadro de una vasculitis sistémica de tipo necrotizante. Sabemos que afecta a los vasos de pequeño calibre, que generalmente nunca va asociada a granulomas, nunca va asociada a la presencia de granulomas, y en el 70% de los casos habíamos mencionado asociado a MPO positivo. La probabilidad de que la vasculitis tenga un compromiso sistémico es amplia. Y si bien es cierto, está considerado dentro del llamado síndrome pulmón-riñón, el compromiso cutáneo también es desastroso y aparatoso, ¿no? Son las lesiones vasculíticas que generalmente comprometen los lechos distales de los miembros y de la circulación terminal, ya sea alrededor del lóbulo de la oreja, a la zona de la nariz o algunas otras áreas críticas en nuestro organismo y pueden originar estas lesiones que son desastrosas para nuestros pacientes. Normalmente se trata del acúmulo de células de tipo inflamatorio. Habíamos participado en una de las diapositivas anteriores el concurso de los linfocitos T. Si nosotros queremos hacer la disquisición sobre cómo hacer un diagnóstico de granulomatosis de Wegener, podríamos apelar a lo que estableció el Colegio Americano de Reumatología en 1990, que aún siguen vigentes, forma parte de la parte clásica de la evaluación diagnóstica, y en donde se considera que para hablar de granulomatosis de Wegener, podríamos considerar un diagnóstico sospechoso positivo ante la presencia de dos de los siguientes 4 criterios, que son, primero que nada, inflamación nasal u oral, radiografía de tórax anormal,
calificada como anormal por la presencia de infiltrados que sean fijos, cavitaciones o nodulaciones. Sedimento urinario patológico, básicamente la presencia de hematuria, que es la principal característica bajo la sospecha de vasculitis asociada a riñón, y la presencia en la biopsia, en este caso de pulmón, de granulomatosis en el área perivascular, habiendo tomado una arteria como punto de referencia en dicha biopsia. O sea, ¿qué es lo que necesitamos acá? Lo que necesitamos es entrar a hacer una fibrobroncoscopía para poder tener una sensibilidad de 88% con una especificidad de 92% en el diagnóstico de la vasculitis. 2 de 4 suficiente para hacer el diagnóstico. Imágenes para que a ustedes se les quede grabado el compromiso típico de la granulomatosis de Wegener. En la radiografía pulmón, cavitación, nodulación, infiltrados permanentes. Lesiones del tabique nasal son típicas y cotidianas, son las narices chatas, como de boxeador, típicamente, y en algunos casos asociados al compromiso de la conjuntiva y en algunos otros en asociación con compromiso del globo ocular directamente. ¿De acuerdo? Uveitis con úlceras, incluso más detallado a la parte de los nódulos y las cavitaciones dentro de la radiografía pulmonar. Tenemos compromiso superior, tenemos compromiso pulmonar, ya tenemos 2 criterios suficientes como para poder sustentar nuestro diagnóstico. Y si queremos hablar de Chuk-Strauss, nos apoyamos en la misma Academia de Reumatología, y en donde señala que podríamos sospechar este diagnóstico ante la presencia de 4 de los 6 criterios que ustedes puedan ver en esta diapositiva. Antecedente de asma o presencia de asma, eosinofilia, siempre y cuando sea superior al 10% en el recuento diferencial de células blancas. La presencia de mononeuropatía, es decir, mononeuritis múltiple o presencia de polineuropatía. Cuando ustedes evalúan a un paciente en el seno de una vasculitis, siempre traten de indagar sobre trastornos neurológicos en el paciente, ausencia o pérdida de la sensibilidad, trastornos en la discriminación y la fuerza en las zonas distales de los miembros inferiores. Es una característica importante. Trastorno neurológico, deterioro del riñón, edad, 60 años por lo general, 40 años, más la probabilidad de que esté haciendo un cuadro respiratorio, ustedes tienen todo el derecho de pensar una vasculitis con compromiso renal. La presencia de infiltrados que, a diferencia del Wegener, no son fijos, son migratorios y transitorios. Es decir, una radiografía de pulmón actual puede ingresar un pulmón velado o una zona infiltrada o una zona nodular aparentemente que puede rápidamente desaparecer o cambiar morfologías en las secuencias radiológicas que ustedes puedan tomar. Anormalidades en los senos paranasales, normalmente dolor o pacificación radiológica de alguno de los senos o en su defecto, si nosotros queremos apoyarnos en una biopsia, igual debemos hacer comprometer la arteria o las arteriolas, es decir, los lechos distales, para poder evaluar la infiltración de estas células, ¿no? de los eosinófilos, como parte del llamado infiltrado leucocitoclástico, que es lo que normalmente nos informan en las biopsias cutáneas de los patólogos. Lesiones cutáneas, compromisos ungueales, ¿de acuerdo? Como parte de la expresión del compromiso sistémico, porque son enfermedades sistémicas, ¿de acuerdo? Son enfermedades sistémicas. Radiografía pulmonar en donde usted puede ver infiltrados parailiares, aparentes lesiones nodulares, impresiones de derrames, incluso en algunos casos, que muchas veces son migratorios. Si nosotros quisiéramos consolidar entonces en una sola diapositiva cada una de las características para poder tener o manejar un diagnóstico diferencial, les dejo esta diapositiva para que ustedes vean cuáles son las 3 categorías y cada una de las características importantes que cabría resaltar en alguna de ellas. Miren ustedes, compromiso cutáneo. Las 3 tienen expresión cutánea significativa. Es decir, no se dejen quedar, no se queden con la idea que es vasculitis asociada a riñón. Son vasculitis sistémicas. Y aún en ausencia de compromiso renal, la probabilidad de que se presente tal compromiso en algún momento de la enfermedad es amplia. Ambas tienen compromiso de la vía respiratoria, superior e inferior, que Wegener sea mucho más agresiva en cualquiera de los 2 segmentos de este tracto,
es diferente, pero que ambas lo tienen también. Y para terminar de complicar la cosa, incluso en una polengeritis microscópica, usted también puede tener signología respiratoria. Por lo tanto, con excepción de la presencia de granulomas, muchas de las signologías y la clínica en general se superponen, ¿de acuerdo? Así que tiene usted una tarea ardua por hacer un diagnóstico. De tal manera que, les dije, toda vasculitis sistémica en este caso, que involucra la participación de vasos de pequeño calibre, o vénulas o arteriolas, y que está asociada a deterioro rápido de la función del riñón, es decir, compromiso de más del 50% de la tasa de filtración glomerular que se ha instalado en menos de 3 meses, usted tiene el diagnóstico clínico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Le queda por plantear 3 cosas. O es una vasculitis ANCA, que es el 60% de sus casos, ¿de acuerdo? O es una vasculitis asociada a anticuerpos contra la membrana basal glomerular, apenas el 10% de los casos, o cualquier otra participación de inmunocomplejos circulantes que representa el 30% de los casos. Para terminar de resumir el asunto, o es ANCA o es lupus, o es ANCA o es artritis, o es ANCA o es cualquier otra enfermedad de corte reumatológico en la cual participan inmunocomplejos que al depositarse en la membrana basal glomerular producen este deterioro. La presentación de anticuerpos antimembrana basal glomerular y todas sus expresiones no son frecuentes en el Perú, ¿de acuerdo? Por lo menos no lo describen con mucha frecuencia, valga la redundancia, en los diversos servicios de nefrología. ANCA positivo. ANCA positivo sin manifestaciones renales, arteritis necrotizante sistémica con granulomas pulmonares. Cualquiera de las 3 posibilidades. Usted tiene un ANCA positivo y debe indagar por las 3 grandes posibilidades. Si tiene un ANCA positivo con compromiso granulomatoso, ¿qué es lo que le queda por diagnosticar? Granulomatosis de Wegener. ¿Qué tipo de ANCA va a tener usted positivo acá? ¿P o C? ANCA C. Si es ANCA C por inmunofluorescencia indirecta, esperaría que el ELISA le salga positivo para PR. Perfecto. ¿Por qué les pido que hagan esta correlación? Porque en algunas ocasiones sucede lo contrario. La inmunofluorescencia les da un inmunocomplejo y la ELISA les da otro complejo y les deja una menuda tarea por discernir. Sin embargo, si la positividad a los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos se asocia a un desarrollo de una arteritis necrotizante sistémica, la única probabilidad por considerar es una poliangiitis microscópica. La ausencia de compromiso renal les califica la probabilidad de una poliarteritis nodosa. Sin embargo, aquella que cursa con positividad para ANCA sin manifestaciones extrarrenales, solamente una idiopática con semilunas, que es otra posibilidad dentro de la positividad para ANCA positivo. ¿Cómo se tratan las vasculitis? Entonces, lo resaltante del tema de vasculitis y riñón es lo siguiente, que solamente el compromiso renal se presenta en aquellas vasculitis que van asociadas a pequeños vasos, primero que nada. No hay otra. Vuelvo a insistir, el compromiso renal en asociación con vasculitis que no comprometan este tipo de vasos no forma parte de la fisiopatología de la vasculitis, sino un compromiso asociado a la evolución o complicación de la misma. ¿De acuerdo? Segundo, que los ANCA no son patrimonio diagnóstico de alguna vasculitis en particular. Hay superposición. Es más, existen las llamadas vasculitis ANCA negativo, es decir, aquellas en las que tiene todo el cuadro clínico y lo único que le falta a usted es corroborar el ANCA para terminar de hacer su diagnóstico y nunca sale positivo. No se sienta mal. Hasta el 20 o 30% para algunas literaturas dicen que las vasculitis son ANCA negativos. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Es de que este grupo de ANCA negativo tiene pésima evolución, pésima respuesta clínica. Tercero, es tratar de recordar los ítems diagnósticos que les estoy proponiendo para que lo tengan como ayuda a memoria. Conociendo esto,
la idea más interesante o la parte más interesante del diagnóstico es saber tratar. Y el tratamiento para las vasculitis, podríamos apelar a esta revisión que se hizo sobre el tratamiento de la vasculitis asociada a ANCA. Miren ustedes, hay varios esquemas, no los voy a enredar, no los quiero llenar de información que para algunos tal vez les resulte irrelevante. Lo cierto es que las vasculitis y el lupus se tratan de la misma manera. Si usted sabe tratar lupus, sabe tratar vasculitis, porque se tratan bajo los mismos esquemas, en la misma metodología y bajo los mismos tiempos. Periodo de inducción para la remisión de la vasculitis con ciclofosfamida, 1 año. Para otros, asociándose a prednisona 1 miligramo por kilo por día, y otros ahorran el tiempo asociando pulsos de metilprednisolona 15 miligramos por kilo por día. Muy similar a lo que hacíamos en lupus. Igual, ciclofosfamida, metilprednisolona y obviamente prednisona como terapia de sostén y mantenimiento. ¿Cuáles son las limitaciones del tratamiento clásico? Es decir, el uso de ciclofosfamida y prednisona. Es que la alta morbilidad asociada tanto a la toxicidad, incluso desarrollo de cáncer por ciclofosfamida, o la hipertensión arterial, o el desarrollo de compromisos en el control de la glucosa, intolerancia, hasta incluso diabetes asociada al uso de esteroides, eleva la mortalidad de estos pacientes, pudiendo llegar incluso hasta el 90% de los mismos. Por lo tanto, deberíamos considerar que si bien es cierto, es uno de los tratamientos más ensayados en todas las series de estudios y que tiene respaldo por todas las sociedades, deriva de grandes complicaciones. ¿De acuerdo? Más aún cuando usamos la ciclofosfamida oral, mucho más todavía por el riesgo de desarrollo de neoplasias, básicamente cáncer de vejiga o linfoma, tomando en cuenta que también es nefrotóxico, ojo, dicho sea de paso. Diferencias, para que tengan una idea. Hay 2 protocolos básicos que nosotros siempre tenemos en cuenta. ¿Es el protocolo francés o es el protocolo británico? No vamos a detallar, son temas de especialidad, pero para que tengan idea. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La frecuencia con la cual pulsan al paciente. Si se dan cuenta, el periodo inicial en donde el paciente es florido, donde hay deterioro de la función del riñón, donde hay compromiso asociado, defínase compromiso por insuficiencia respiratoria, hemorragia alveolar, trastorno del sensorio, hemorragias subarachnoideas, infartos cerebrales hablo, o compromiso cardíaco en algunos casos, involucra la participación seguida mediante pulsos de ciclofosfamida. Los siguientes pulsos, tómense el tiempo que quieran en función de la evolución, o lo hacen cada 8 semanas o lo hacen cada 3 semanas. ¿De acuerdo? El asunto es que se les quede pendiente, que se les quede grabado que el tratamiento es muy similar, los tiempos son idénticos y la manera de hacer uso de estos medicamentos es mediante pulsoterapia. Es así como se llama o como le conocemos, pulsoterapia. ¿Cuáles son los 2 fármacos involucrados en esta pulsoterapia? Metilprednisolona para los casos de inducción, ciclofosfamida y seguimos el mantenimiento con esteroides por vía oral. De tal manera que cuando usted tenga la sospecha y la confirmación de su diagnóstico de una vasculitis sistémica, debemos evaluar la extensión y severidad de esta enfermedad. Hablamos de compromiso renal, ojo. Si es una enfermedad localizada, sin un deterioro marcado de la función del riñón, podríamos participar con el uso de ciclofosfamida, prednisona o en algunos casos metrotexate para algunas otras escuelas. Si por el contrario es una enfermedad generalizada, con daño de órgano blanco, pero con creatininas por debajo de 5 miligramos por decilitro, pulsos, metilprednisolona, ciclofosfamida, prednisona. Pero si es severa, no hay otra, siempre va a ser pulsoterapia y entramos al tema de plasmaferesis que aún no está arreglado y normado en todas las escuelas. Si con estas actitudes, en función de la gravedad y la extensión de la enfermedad, logramos hacer una remisión de la misma, terminado el periodo de inducción, es decir, terminado el periodo de 1 año, si es que utilizan una escuela, y de 2 años, si es que utilizan la otra escuela,
usted nunca abandone el tratamiento porque el paciente debe entrar en, ¿cómo se llama? Si me siguieron en la clase pasada, inducción y la otra fase, ¿cuál es? Mantenimiento. ¿Cuánto tiempo va a mantener a su paciente en tratamiento? Todos los estudios dicen al menos 2 años. La pregunta que ustedes harán, llego a los 2 años y ¿qué hago? Debe tener los pantalones bien puestos para retirarle el medicamento. ¿Qué es lo que hacemos todos? Le bajamos al mínimo necesario. Personalmente, yo no le retiraría el medicamento a ningún paciente. Azatioprina como medicamento de mantenimiento para hacer el traslape del paciente. ¿De acuerdo? Hacemos el traslape del paciente, le sacamos el esteroide y lo dejamos, hacemos el tapering a azatioprina o metatrexate. ¿Cuánto tiempo? Indefinidamente, probablemente. ¿De acuerdo? Probablemente. Queda en su criterio o retirar o mantener. Ninguna de las escuelas le dice termine el tratamiento y ahí se acabó, los 2 años y ahí se acabó. ¿Cuál es el pronóstico? Es decir, ¿qué le va a decir a su paciente que le diagnosticó vasculitis con compromiso renal? Muy bien, porque tienen que decirle algo. Tienen que saber a qué se van a enfrentar, qué tipo de paciente tienen entre las manos, cuál va a ser su futuro. Y ustedes tienen este score muy sencillo que es el score 5. ¿Cuál es el score 5? Son 5, no porque cada uno tenga 1, 2, 3, 4, 5, sino son 5 puntos. Y decimos, cada uno vale 1, ¿ya? Si tiene una proteinuria más de 1 gramo, ya tiene un punto del score 5. Todos, por lo general, son nefróticos. Todos, generalmente. Aunque muchos describen a la vasculitis ANCA dentro del síndrome nefrítico, pero por lo general hacen siempre síndrome nefrótico, casi siempre. Si hay compromiso renal, la respuesta es, las vasculitis ANCA con compromiso renal siempre hacen deterioro de la función renal, por lo tanto siempre les hacen insuficiencia renal. Basta con eso, ya tienen 2. Y miren cuál es la mortalidad de ese paciente, 26%. Es decir, los 2 primeros puntos fácil son características innatas de estos cuadros. Pero miren, si encima, a pesar de que solamente con estos 2 puntos típicos de la evolución de estos cuadros, les hace cardiomiopatía, es decir, infartos como enfermedad de 3 vasos, compromisos de conducción, ya tiene usted 3. Y basta con 3 para que tenga casi el 50% de mortalidad. Una evolución bastante aparatosa es la vasculitis del tracto gastrointestinal, la isquemia mesentérica, que es una catástrofe para el paciente, ¿de acuerdo? Es una catástrofe. Y así usted va sumando puntos de acuerdo a la gravedad y puede decirle a su paciente y mirarlo a los ojos y decirle, te vas a morir, no te vas a morir, te va a pasar esto, no te va a pasar esto, con algún grado de evidencia. Y en función de esa evidencia, usted puede trazar la severidad de su tratamiento. Opciones, aparte del uso de la pulsoterapia, de la ciclofosfamida, del metilprednisolona, de la azatioprina, usted puede hacer uso de la plasmaferesis para hacer un recambio plasmático, retirar la cantidad de inmunocomplejos circulantes y de esa manera intentar aportarle más salud al paciente o en su defecto el uso de inmunoglobulinas intravenosas. Ninguna de estas todavía está ensayado a gran escala por el costo de cada una de ellas, pero la plasmaferesis para algunos reportes ha demostrado mejorar el perfil de los pacientes que están padeciendo esta patología. Cuando hablamos de vasculitis refractaria, hablamos de vasculitis refractaria, aquellas vasculitis que tienen o coexisten con múltiples afectaciones o comorbilidades que generan resistencia. Por ejemplo, que te demores en el diagnóstico, que hagas un diagnóstico inadecuado o que vaya de la mano con infecciones sobreagregadas. A esto entra dentro de la categoría de los llamados vasculitis refractarias. Es decir, la única posibilidad de que tu paciente con vasculitis no responda es tu culpa. Nada más. ¿De acuerdo? Porque tú vas a saber que no responde en función de la comorbilidad o que te has equivocado en hacer el diagnóstico, no has planteado una terapia adecuada o en su defecto tu paciente ya te hizo comorbilidades, por ejemplo, una trombosis mesentérica con sepsis, obviamente que no vas a poder usar metilprednisolona, no vas a poder usar ciclofosfamida y tu paciente sencillamente va a progresar, se va a complicar y lo único que le queda que es fallecer.
Preguntas con vasculitis. ¿Algo que no les haya quedado claro? Terapia de reemplazo renal y vasculitis es otro tema. Cerca de el 50% fallece cuando tienen más de un punto en el score 5, ¿no es cierto? O sea, más de 3 puntos, o 3 como mínimo. Del 50% que no entra en esa categoría, el 30% entra a diálisis en los siguientes 5 años. ¿De acuerdo? Es decir, la evolución clínica del cuadro no es de las mejores. Todos van a terminar en terapia de reemplazo renal, así se llama, terapia de reemplazo renal. Y la probabilidad de que la enfermedad recidive luego de trasplantarlo, cerca del 30 a 40% en muchos de los casos. Mieloma múltiple y riñón de mieloma. Cuando uno habla de mieloma múltiple, habla de una neoplasia. Neoplasia que involucra, ¿qué cosa? Células plasmáticas. ¿Qué hacen las células plasmáticas? Producción de inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas es una clona, por lo tanto es monoclonal. El mieloma múltiple se caracteriza por la proliferación de una sola clona de célula plasmática, de tal manera que el carácter policlonal de un incremento de las proteínas totales les aleja largamente la probabilidad de que esté tratando de un mieloma múltiple. Normalmente tiene una incidencia de 1 a 2 pacientes por cada 100.000 habitantes, es decir, no es algo muy frecuente, pero sí aparatoso. Normalmente la edad de promedio está entre los 45 y los 60 años, siendo los dos extremos de la vida bastante difíciles de presentar el cuadro. Cuando uno quiere hacer criterios diagnósticos para mieloma múltiple, los tiene aquí presentes. No nos vamos a detener porque no es una clase de hematología, simplemente para que lo tenga usted presente, que para hacer el diagnóstico necesita hacer biopsia y necesita, por lo menos en esa médula ósea, alrededor de ¿qué? De 30% de plasmocitosis para que usted pueda sustentar su diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Y qué es lo que necesitamos? Hacer inmunoelectroforesis, es decir, estudiar esa carga de proteínas, resultado de esa proliferación monoclonal de ese tipo de célula plasmática para establecer si esa clona es productora de IgG, IgA o IgM. ¿Cuál es la importancia de saber si es IgG, IgA, IgM? Porque eso le otorga pronóstico a la afectación renal. Por eso nos interesa. Creo que les pasé esta diapositiva. Miren ustedes, cuando uno somete a esa proteinuria a una inmunoelectroforesis, va a tener picos. El primer pico corresponde a la presencia de albúmina y los picos que vienen después a cada una de las fracciones de las cadenas ligeras de esas inmunoglobulinas. Entonces usted puede ver que puede ser alfa, beta, gamma, ¿de acuerdo? Normalmente son gamma y son kappa, que son las dos grandes fracciones que predominan en toda esa serie de cadenas ligeras que se derivan de la producción de las inmunoglobulinas. Factores pronósticos. Nos interesa saber y nos interesa tener la opinión del hematólogo porque eso nos va a dar la sobrevida. Si el hematólogo cataloga al paciente con mieloma múltiple en estadio 3, es decir, con una masa tumoral que supera largamente el 30%, con una producción de inmunoglobulinas mixta, predominio gamma, la sobrevida de ese paciente va a ser de apenas 25% en el mejor de los casos a los 5 años, en el mejor de los casos. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque de ahí vamos a ir a ver la creatinina sérica, para ver si es que esa hiperproteinemia ha generado compromiso renal o no. Punto de corte mayormente, 2 miligramos por ciento o 2 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? 2 miligramos por decilitro. Niveles séricos elevados de beta 2 microglobulina, mal pronóstico. Si tenemos que hay un índice marcado de células plasmáticas, es decir, una población clonal bastante amplia, mal pronóstico para ese paciente. Son dos puntos en los cuales nosotros debemos basarnos. Si queremos hablar un poco de mieloma múltiple, podemos hablar de que son pacientes, generalmente del sexo masculino, alrededor de los 40, 60 años de edad, que se caracterizan por dolor intenso.
dolor óseo intenso, que va de la mano con la presencia de infecciones en forma recurrente, la presencia de neuropatías, la presencia de nefropatías, compromisos extramedulares en asociación con la probabilidad de leucemias, infiltraciones de órganos viscerales, que les puede dar otro tipo de sintomatología. Alto riesgo de hiperviscosidad, por lo tanto trombosis, en consecuencia trombosis mesentérica, infartos agudos de miocardio, compromisos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, es una característica de los mismos. Sangrados, también. Trombosis, lo hemos mencionado. Por lo tanto, mieloma múltiple no es solamente dolor, ¿de acuerdo? Lo que a nosotros nos viene a la mente, por lo menos por lo que yo creía antes, era que mieloma múltiple era dolor y dolor y dolor. Infecciones, compromiso renal, compromiso pancreático, hepático, trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. Las lesiones radiológicas corresponden a la proliferación, a la lesión, perdón, que sobre en este caso, la tabla parietal, se produce lesiones de tipo cavitario como resultado de la activación de los osteoclastos. Es por eso que, como parte de la clínica que exhiben estos pacientes, la hipercalcemia es una de las situaciones clínicas típicas en emergencia, hipercalcemia severa, como resultado de la remoción ósea intensa. La hipercalcemia, ¿a qué los lleva? A deshidratación severa, dolor óseo, paciente deshidratado, poliúrico, polidíxico. No tienen nada más que pensar que mieloma múltiple como parte de su sospecha diagnóstica. ¿Qué tipo de calcio van a pedir en sus exámenes? ¿El calcio sérico o el calcio iónico? Es decir, usted va a quedarse con el calcio que le entregan en el AGA, que es el calcio iónico, o va a pedir un calcio sérico. ¿Qué opinan? ¿Cuál de los dos sería el mejor reflejo de la cantidad de calcio que nosotros usamos o el calcio efectivo que nosotros tenemos? ¿El iónico o el sérico? En realidad es el sérico, no el calcio iónico, porque el calcio sérico corresponde a la fracción efectiva, útil para toda la serie de procesos celulares. El calcio iónico no, que es el calcio libre. El calcio sérico va unido ¿a qué? A proteínas, principalmente albúmina. Por lo tanto, cuando usted evalúe calcio en un paciente, en automático usted tiene que preguntar ¿y cuánto de albúmina tiene? ¿Por qué? Por lo que usted lo que necesita hacer es ¿qué? Calcio corregido. Es decir, cuando usted evalúe un calcio, siempre tiene que corregir ese calcio para la cantidad de albúmina que tiene su paciente. Ejemplo, tu paciente tiene 9 de calcio, pero tiene una albúmina en 1. ¿Cómo haría para corregirlo? De la siguiente forma. La fórmula dice 4 menos la albúmina encontrada. ¿Y qué es 4? Es el nivel teórico normal de albúmina que nosotros manejamos. ¿De acuerdo? 4 menos la albúmina. ¿Es cierto? Esto multiplicado por 0.8, esto más 1 por cada kilo de peso. ¿Ya? 4 menos 1 por 0, perdón, es agua corporal total, 0.6 por peso. ¿Ya? Yo lo calculo de otra forma, pero la fórmula es 4 menos albúmina encontrada por agua corporal total más 1 por cada kilo de peso. Y como agua corporal total, en términos generales, es el 50% del peso corporal, es 0.5 por peso. Entonces, si su paciente pesa, vamos a suponer 80 kilos. 4 menos 1 es 3, ¿no es cierto? 80 por 0.5 es 40. ¿Estamos? 40 por 3, ¿cuánto es? ¿Alguien ha leído algo de esto? ¿Alguien ha leído algo de esto? Yo tengo una particularidad y me olvidaba que estaba hablando con ustedes. Pensaba que estábamos dictándole clases a los residentes. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros les damos clases a los residentes, nosotros siempre les mezclamos a los residentes dos cosas, esperando que algún residente diga, oye, tío, ¿qué tienes? Eso está mal. Estás mezclando dos cosas. Y es un ejemplo clásico que los residentes hacen en emergencia. Así que les pido disculpas, me había olvidado que estaba con ustedes. 4 menos 1, ¿de acuerdo?
por 0.8 más el calcio encontrado. Les estaba mezclando la reposición de bicarbonato porque aparte de eso había que ayudarlos a los pacientes a hacer la reposición de la acidosis severa como resultado de la deshidratación. Entonces, 3 por 0.8, 2.4. Y su paciente tiene 9 de calcio, le dije, ¿no? 9 más 2.4, ¿cuánto es? 11.4. Lo que aparentemente era una normocalcemia, en realidad, ¿qué es? Es una hipercalcemia. Entonces, nunca se olvide usted corregir el calcio para la albúmina, con la fórmula que les he dicho. 4 menos albúmina por 0.8 más el calcio encontrado. Si usted tiene la mala suerte de que de encontrarse solamente con el calcio iónico y su laboratorio no tiene la capacidad de hacer calcio sérico, usted puede inferir el calcio sérico en función del calcio iónico multiplicando el sérico por 8. ¿De acuerdo? O sea que si les piden algo de eso en sus exámenes, ya saben cómo transformar el iónico en sérico. La afectación renal, ¿y por qué por 8? Porque el iónico es la mitad del sérico, pero como la valencia es 2, se multiplica por 2. 4 por 2 es 8, 8 por el calcio iónico, esa es la respuesta. ¿De acuerdo? La afectación renal. La afectación renal en el mieloma múltiple es amplia. Tan amplia que en algunos casos es la segunda causa de muerte asociada al mieloma múltiple, siendo la primera causa de muerte en mieloma múltiple las infecciones. Es decir, el paciente no se muere de mieloma, sino se muere de infectado, se muere porque tiene nefropatía, así de simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Puede cursar con enfermedad renal crónica o incluso degenerar en una injuria renal aguda. ¿Por qué les decía que era importante conocer qué tipo de inmunoglobulina era la que estaba comprometida en esa proliferación monoclonal? Porque si ese tipo de inmunoglobulina corresponde a IgG, usted puede esperar que el 43% de esos pacientes te haga nefropatía. Si es IgA, 48%. IgD, 100% de los casos. Entonces usted se tiene que preparar en función de esa electroforesis para anticiparse la probabilidad del desarrollo de mieloma múltiple. El riñón de mieloma corresponde a la llamada nefropatía por cilindros. Es con el nombre frecuente que se le conoce. Y aparte de eso, el mieloma es una de las segundas causas de desarrollo de amiloidosis renal. ¿Por qué le llamamos nefropatía de cilindros? Básicamente porque el exceso de las cargas, de proteínas circulantes, de todas estas fracciones de inmunoglobulinas circulantes, al llegar y ser filtradas por el riñón, lo que se produce es una precipitación, una coagulación junto con la proteína de Talsholzfan y se produce cilindros. Por eso se le denomina de esta forma. Produce gran pérdida de sal. El desarrollo de estos cilindros intratubulares produce daño tubular que les da como resultado pérdida de sal y agua. Y esto los conlleva ¿a qué? A deshidratación. Más deshidratación, más depósito de cadenas ligeras, más formación de cadenas ligeras, más Talsholzfan y todo se hace un circuito continuo de deterioro progresivo de la función renal. La clave son las cadenas ligeras que están circulando, que van a determinar oclusiones aparte del compromiso renal propiamente dicho, compromiso vascular, compromiso generalizado por el desarrollo de amiloidosis y de forma indirecta asociado con los trastornos hidroelectrolíticos derivados del cuadro, básicamente hipercalcemia, deshidratación e infección. Paciente con mieloma múltiple es hipercalcémico. Si es hipercalcémico, ¿qué tiene? Deshidratación severa. ¿Cómo se trata una hipercalcemia severa en emergencia? Simplemente rehidratando al paciente. El UpToDate dice que debemos lograr una reposición por hora de casi 100 cc por hora. 100 cc por hora, es una sobrecarga intensa de paciente para lograr una diuresis en promedio de entre 4 y 6 litros para lograr vencer la severa depresión del volumen intravascular. La asociación con AINES o algunos otros aminoglucósidos o el uso de interferones también va de la mano con la sumatoria de lesiones sobre ese riñón que ya está padeciendo la lesión de las cadenas ligeras. Vuelvo a repetir, punto de corte, 2.
de acuerdo a lo que manejan los hematólogos. Para nosotros no esperamos 2, nosotros decimos simplemente fuera del rango esperado para la edad, injuria renal aguda. Para ellos, hablar de riñón de mieloma, corte es 2 de creatinina. Por lo tanto, menos de 2 de creatinina en el seno de un paciente con mieloma, se puede inferir la probabilidad de ausencia de compromiso renal. Y por encima de 2, ya puede usted plantear la probabilidad de compromiso renal dentro de esta enfermedad. Por lo tanto, la nefropatía por mieloma o el riñón de mieloma es multifactorial. Involucra compromiso intersticial, involucra compromiso glomerular, compromiso tubular, compromiso vascular. Normalmente no hay síndrome nefrótico. Ustedes dirán, pero si hay exceso en la producción de proteínas. Sí, pero son proteínas de otro tipo, ¿de acuerdo? No son albúmina. La mayoría de ellas corresponde a ¿qué? A inmunoglobulinas. Por eso era que cuando hablamos de proteinuria, era importante hacer la diferenciación entre lo que es albúmina y lo que no es albúmina para evaluar las llamadas paraproteinemias. Dentro de este grupo es donde ingresa el mieloma múltiple. ¿Puede haber síndrome nefrótico? Sí. El mieloma múltiple, como resultado de una situación inflamatoria crónica, puede degenerar en la aparición de depósitos fibrilares a nivel del riñón. Y eso hay que hablar de amiloidosis por tipo AA, AL y todas las otras variantes, que no vamos a tocarlo. Pero sí, un mieloma que genera amiloidosis puede ir con síndrome nefrótico, sí, pero no secundario a sino secundario al establecimiento de la amiloidosis. Vuelvo a repetir, proteinuria de cadenas ligeras, proteinuria de Vincent-Jones, creo que es algo que siempre los confunde a ustedes. Cuando uno habla de proteinuria de Vincent-Jones, se está hablando de lo mismo cuando hablamos de proteinuria a predominio de cadenas ligeras libres, cadenas kappa o cadenas lambda, como lo quiera llamar usted, o proteinuria monoclonal, cualquiera de los nombres que le quiera dar usted, puede ser, es lo mismo. Y todo esto no es más que proteinuria de Vincent-Jones. A eso le llamamos, ¿de acuerdo? Cadenas ligeras, básicamente. ¿Qué tipo? No lo olvide. Siempre es monoclonal. Nunca es policlonal para que entre dentro de esta categoría. ¿De acuerdo? La presencia de esta proteinuria de Vincent-Jones o esta proteinuria de Vincent-Jones involucra en el 70% de los casos en promedio la probabilidad de que usted tenga un mieloma múltiple. ¿De acuerdo? Un mieloma múltiple. Otras posibilidades, que tenga una amiloidosis AL, o sea, una amiloidosis primaria, o una enfermedad por depósito de cadenas densas, que es otra de las cosas, ¿no?, que se podría involucrar en el diagnóstico.